abordar una parte muy importante sobre el lenguaje. Y vamos a partir de esa pregunta que nos hacíamos en el control de lectura. ¿Tienen lenguaje los animales? ¿Tiene lenguaje el perro? ¿Tiene lenguaje el gato? ¿Tiene lenguaje la vaca? Bien. A menudo se llama lenguaje cualquier tipo de comunicación entre seres capaces de expresión, ¿cierto? Y a veces no distinguimos. Pensamos que el perro tiene lenguaje, que la gallina tiene lenguaje, que el pato tiene lenguaje, que la foca tiene lenguaje. Incluso los videos que tuvimos la oportunidad de observar también nos decían que los animales tienen lenguaje. Existe una amplia bibliografía de textos cuyos títulos tienen que ver con el lenguaje. El lenguaje de los animales, el lenguaje de los perros, el lenguaje de las velas. Incluso he visto libros cuyos títulos, por ejemplo, hacen alusión al lenguaje de los pies. Desde esta perspectiva, todo tendría lenguaje. Un pie, una mano, un dedo, el cigarrillo, una foca, un animal. ¿Qué tan cierto es eso? Sin embargo, los lingüistas no aceptan el lenguaje animal como objeto de investigación lingüística, por no reconocerle las características del lenguaje humano. Sabemos que muchos antropólogos y etnólogos han llevado a cabo investigaciones muy serias que intentan comprobar que los animales sí tienen lenguaje, que piensan, que se comunican. Sin embargo, es muy importante que tengamos en cuenta todos estos elementos que nos está diciendo la lingüística acerca del lenguaje humano para definir si en realidad los animales tienen o no lenguaje. Bien. Al asignar la capacidad del lenguaje, o sea, como sistema de signos según Coserio, y como facultad humana, a los animales se le atribuye al signo un significado muy amplio y vago, ¿sí? Si el lenguaje tiene que ver con los signos, entonces ¿de qué manera podríamos definir un signo atribuido a la posible comunicación de un animal? Definamos entonces qué es un signo, qué entendemos por signo, y entendiendo esto, todavía podemos pensar que los animales tienen lenguaje. Bien. El signo, dice Coserio, es un instrumento que está por una idea. Es algo que está por algo, ¿sí? El instrumento que está por una idea, un concepto o un sentimiento con los cuales el signo mismo coincide, con los cuales el signo mismo no coincide. Dice Coserio, un instrumento que evoca en particular un concepto en virtud de una convención y de acuerdo con una tradición determinada, pero que no tiene con el concepto evocado ninguna relación necesaria de causa o efecto o viceversa, ¿sí? Entonces, pensemos en un árbol. Todos tenemos en nuestra cabeza la imagen de un árbol. Es más, podemos estarlo viendo en este momento. Entonces pensemos la forma de un árbol, ¿sí? Si pensamos en un signo, ¿cierto?, que pueda reemplazar esa imagen del árbol, esa forma del árbol, ¿cuál sería? La palabra árbol. Entonces la palabra árbol es un signo que está en lugar del árbol, ¿sí? Entonces, en lugar de mostrar siempre el árbol, creamos una palabra que se llama árbol para hacer referencia a ese objeto que es el árbol, ¿sí? Sin embargo, tenemos que tener muy presentes que esa palabra no es el árbol, ¿sí? Es una nueva construcción que se hace de ese árbol. Bien, entonces el signo es algo que está por algo. El árbol, ¿cierto?, no se muestra como árbol, sino que se muestra con la palabra. La palabra está por el árbol. Eso es un signo. Entonces, los animales producirán signos.
Si admitimos la validez de este concepto de signo, es decir, si pensamos que el signo es esto, ya no podemos llamar signos a las expresiones de, entre comillas, el lenguaje animal. Incluso ni siquiera podríamos decir lenguaje animal. Repito, si admitimos que signo es eso que acabamos de decir, no podemos decir que los animales enuncian signos.